Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este jueves 15 de mayo del 2025 con 25 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional, y amaneció con una ligera llovizna toda la mañana de temprano, ¿verdad? Y parece ser que continuarán las lluvias. No he visto cuáles son los pronósticos, pero sí aquí estuvo desde temprano lloviznando, una lloviznita de esas que matan, de esas que dan gripe, ¿verdad? Que no mojan pero empapan. Bien, a nivel local, ayer el encuentro de los presidentes convocado por el presidente Abinader, estuvieron el presidente Leonel Fernández, el presidente Danilo Medina y Hipólito Mejía. Los expresidentes reunidos para conocer informaciones importantes que el excelentísimo señor presidente de la República entendía que era necesario que ellos conocieran, dominaran, se informaran al respecto sobre la situación de Haití, sobre los aspectos de seguridad, y a pesar de fruto de las sugerencias, consideraciones, aportes que hicieron los expresidentes Fernández y Medina, pues se modificó, no fue en Palacio, se buscó un lugar alterno, se hizo en el Ministerio de Defensa, como había planteado también el presidente Fernández, que convenía que se fuese al Consejo Económico y Social, al CES, para una discusión más amplia sobre el tema y con el involucramiento de los demás sectores sociales que tienen que ver con esa realidad, pues también se había planteado que se iba a hacer así. De hecho, el presidente dijo, no, el tema de la regularización y eso se va a discutir en el CES. Y ahí deberán estar representados los sectores concernidos. No es lugar de los partidos, pero los partidos se representan también, buscan la manera de que estén. Pero como quiera, lo importante es que haya consenso, que haya acuerdo, que haya un entendimiento cabal de lo que está pasando y sucediendo en Haití y su impacto en la vida cotidiana de la República Dominicana y su trascendencia a mediano y largo plazo, y las implicaciones que eso tiene para nuestra seguridad, para nuestra convivencia pacífica, y también para lo que siempre hemos venido hablando aquí, para la defensa de la soberanía y el mantenimiento de nuestra nacionalidad, porque hay muchos vientos negros, oscuros, ominosos en el panorama. Y esa situación que hay en Haití, en donde la comunidad internacional se ha hecho la loca, se ha hecho la desatendida. Ahí me mandaron a los kenianos con un presupuestico, que hay países, que si Bahamas, que si Salvador, que si otro país, con unos cuantos efectivos más, con otro poquito más por allí. Y ahora se quejan los propios kenianos. Y dicen, no, pero las bandas están mejor armadas que nosotros. Algo inconcebible, en donde se supone que es algo de Naciones Unidas, en donde se supone que no están mandando efectivos militares americanos, pero por lo menos denle los armamentos que requerían y la asistencia y la asesoría. Entonces, obviamente, eso ha sido un total y rotundo fracaso, con implicaciones que vienen para nosotros ya exageradas, ampliadas, multiplicadas. Entonces, como se había anunciado, se le iban a comunicar esas informaciones a los expresidentes, que representan, digamos, que las fuerzas principales de la oposición. Hay más partidos pequeños, pero realmente los dos partidos y los dos líderes con mayor peso específico son Leonel Fernández
y Danilo Medina, los dos expresidentes y presidentes de los dos principales partidos de oposición, la Fuerza del Pueblo y el PLD. Hay otros partidos, entiendo que pudo haber sido invitado el ex canciller y presidente del PRD, Miguel Vargas. Pero lo importante es que se dio esa trascendental reunión, importante, muy importante esa reunión. El mensaje de unidad, la reunión, según informa la prensa, se dividió en dos. En una hubo una parte informativa, en donde estuvieron diversos funcionarios del gobierno, el director de Migración, Lee Ballester, el del DNI, Luis Soto, que dispone de informaciones de inteligencia, ¿verdad? El de Defensa, el ministro de Defensa, el canciller de la República, Álvarez, y otros ahí. Básicamente esos son los más importantes y los que recuerdo. Pues ellos les presentaron a los expresidentes y sus delegaciones con quienes andaban, pues la realidad de lo que hay, las informaciones que el presidente Abinader entendía que ellos debían tener en su mano, disponer. Entonces esa fue la primera reunión, que fue informativa. Participaron ahí y eso es lo que se informa en la prensa. Posteriormente a eso, entonces luego tuvieron una reunión ya privada, esa es la que también recoge la prensa, las fotos, ellos cuatro, ya privada, ellos aparte, sin más nadie que ellos. Y de ahí salieron unos acuerdos importantes. Se supone que iba a ser informativa, que no iba a haber más de eso, pero si salieron unos acuerdos ya es un paso de avance. Y dice, la prensa dice, histórico encuentro entre presidentes traza la ruta hacia política común contra crisis haitiana. Eso es importante, política común. Por primera vez los mandatarios vieron un cara a cara, dice la prensa, y el acuerdo consta de 4 partes. ¿Verdad? Hubo todos los guardias de honor, recibimiento, todas las formalidades, todo lo que, ¿verdad?, implica el protocolo y todo ese tipo de situaciones. Eso es lo de menos. El primer punto acordado fue la creación de espacios de trabajo conjunto. Quiere decir, entre el gobierno y los partidos de oposición, dejando de lado aquello, o sea, tomando aquello que decíamos siempre, que el gobierno cuando convoca para esos temas haitianos, después lo que le trata de sacar capital político. Los vimos en la campaña, los vimos antes de la campaña, etcétera. Entonces, obviamente, dada la magnitud de la situación, esta es una buena señal. Creación de espacios de trabajo conjunto y bilateral entre el gobierno y los expresidentes. Cuando habla de los expresidentes, presumo que habla de las organizaciones que ellos representan, que vendrían a ser la Fuerza del Pueblo y el PLD como entes sociales y políticos. Ese fue el primer punto, espacios de trabajo conjunto para trabajos bilaterales, decisiones y ese tipo de cosas. La decisión de convocar formalmente al Consejo Económico Social, al CES, como había sugerido el presidente Fernández, para discutir acciones concretas. Y en esa primera reunión, pues estarán el presidente Abinader, el presidente Fernández, el presidente Medina, para darle como un peso y formalidad a esa reunión del CES, que como le decía, en el CES no van los partidos políticos, son las instituciones, la sociedad civil, un sinnúmero está estipulado en la ley cuáles son los que participan, pero dada la magnitud del tema, los partidos tienen participación y si son convocados, si son invitados, pues bienvenido sea, muy bien. Y en esa primera reunión, para darle peso específico a la misma, estarían los expresidentes Fernández, Mejía y Medina, los tres, todos. Esa es el segundo acuerdo, segunda resolución. Dice que el Poder Ejecutivo se compromete a entregar un informe periódico a los exmandatarios.
de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, una especie de información de inteligencia que será manejada. Ahí habrán cosas que se harán de público conocimiento, otras que se manejarán a discreción con la mayor rigurosidad posible, ¿verdad? Pero eso es importante, que haya ese canal de comunicación, de que no sea que el gobierno esté operando por sí solo y los otros presidentes de los partidos de oposición en Belén con los pastores, porque no saben lo que está pasando. Y si yo no sé lo que pasa allí, si no me dice usted que tiene los equipos de inteligencia, investigación, los drones, todo lo que implique la seguridad, no lo informa, ¿cómo lo puedo yo saber? Claro, los expresidentes Fernández, Medina, tienen acceso a sus correligionarios que tienen conocimiento y acceden a esos sitios y tus cosas, pero no es lo mismo. Entonces, esto es importante. El Ejecutivo se compromete a entregar un informe periódico a los exmandatarios. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando hay elecciones, hay un candidato y están en la competencia, le dan un briefing de seguridad, un resumen de lo que al presidente se le hace diario. A ellos ya se les pasa una información porque ellos ya son para que estén informados, para que sepan lo que pasa. Entonces, aquí en este sentido, esto tiene un cierto parecido y es importante porque obviamente le darán un trato discreto y discrecional a informaciones ahí que sean sensibles de seguridad y eso, pero es importante que estén informados. Igualmente, discutir, aprobar y promover una política exterior unificada y conjunta. Una política exterior unificada y conjunta. Yo creo que ahí ha sido el mayor de los logros que ha tenido el presidente Abinader, porque ha sido coherente en los foros e organismos internacionales y sabemos que muchas de las presiones abiertas, desbozadas, a la franca, muchas gracias, que hemos tenido, provienen de Naciones Unidas, de Amnistía Internacional. El presidente Fernández le ha tenido que responder. El presidente Abinader lo mandó a freír tusa y váyanse a ocupar de Haití en estos días, ¿verdad? Amnistía. Entonces, ciertamente es bueno eso, que haya una política unificada y conjunta en cuanto al exterior se refiere. Por ejemplo, y ahí decía de la importancia que hubiera sido de tener ahí también a Miguel Vargas, que fue canciller y tiene relaciones con la Internacional Socialista. Aunque luego del presidente, del doctor Peña Gómez, quien más relaciones internacionales ha desarrollado y tiene en los últimos años, las últimas décadas, es el presidente Fernández, por sus gestiones como presidente y también por su accionar como internacionalista en la ONU, aquí, allá, en el Medio Oriente, en muchos sitios. Entonces, eso es importante y ahí el gobierno, el Estado Dominicano tiene realmente un buen activo, porque se ha hablado del presidente Fernández para la ONU, para la OEA, en todos esos sitios, y es conferencista de lujo y solicitado en UNESCO, aquí y allá, y tiene relaciones con muchísimos de esos países y podría ser de mucha utilidad. Entonces, en resumen, una política exterior unificada, la convocatoria del CES, la entrega de un reporte periódico de lo que está sucediendo, la inteligencia, la verja fronteriza, las bandas de Haití, lo que se está haciendo, la defensa en la frontera, la migración, los temas que hay en discusión, como de la salud, de los hospitales y ese tipo de cosas. Todo eso es importante porque, señores, miren, cada país tiene sus problemas y los enfrenta. Ustedes ven la política migratoria de Donald Trump, que el desastre que perdieron los demócratas justamente, en parte, uno de los dos pilares fundamentales de Donald Trump, no era la inflación, no ha podido hacer nada con eso, y lo que va a enredarlo con lo de las tarifas y eso, pero bueno, y la parte de migración, que no la han manejado con respeto a los derechos humanos, respeto a las propias leyes americanas. Ustedes ven cómo ha habido jueces, cantidad de jueces y sentencias por el manejo, mandarle preso allá a Bukele, recogerlo como Foniunis recogida sin pasar por los procesos del debido proceso, como se dice, por los procesos judiciales que se acostumbra. Entonces, muchas de esas cosas ha sido
por la torpeza con que lo han manejado, pero no porque la población no conteste, no esté de acuerdo con que se haya controlado el cierre de la frontera. Que las recogidas indiscriminadas y esas cosas afectan la producción y los agrícolas y es aquí y allá. Todo eso ciertamente, pero cada país tiene sus problemas. ¿Qué hizo Europa? Allá en Italia, Meloni, una isla por ahí para meter, que si unos barcos para meter, ajá, todo el mundo tiene sus problemas. ¿Qué están haciendo los países nórdicos allá en Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia? Le están hasta pagando para que se vuelvan a su país. Ahora también lo estaba aplicando Donald Trump en ese tipo de cosas, porque le están generando problemas a la cohesión social de sus estados. Estados de bienestar en donde no hay necesidad ni siquiera de hacer, de vender ideas de socialismo, porque son capitalismo, superan hasta en los beneficios sociales, allá lo tienes todo. Y es una sociedad donde esta gente ha llegado, no se involucran, se mantienen como unos guetos, no aportan, contribuyen por los bajos niveles educativos, tienen empleos que no generan, viven prácticamente de subsidio, pero no aportan ni aportaron nunca nada. Entonces hay un problema. Cada país tiene sus problemas, unos de una magnitud, otros de otra. Entonces nosotros tenemos que ver las cosas desde el prisma nuestro, de lo que nos interese, de lo que nos competa a nosotros. Que por allí están haciendo tal cosa, como aquella vez de la ley de trata que sometió el gobierno, que tuvo que echarla para atrás, que se publicaron 3 artículos, el presidente Fernández rebatiéndole al canciller, que estaba ahí, a Álvarez, y hasta a Antoliano, ¿se acuerdan? No, pero que eso está desde la Primera Guerra Mundial, porque las migraciones, porque digo, no, nosotros no nos comparen con eso, que nosotros tenemos un problema con 12 millones de haitianos ahí que quieren venir para acá, que pueden poner la cara bonita, pero no quieren saber de nosotros. Porque los educan de esa manera, porque le dicen muchísimas boberías de acá, y además porque de quien nosotros nos liberamos la independencia de la República Dominicana es de Haití, no fue de España, como una vez en un programa de Radio Televisión Dominicana, hablando el presidente un 27 de febrero, empezaron a pasar un cintillo ahí de las cosas que aquí, que entonces también tenemos de afuera, pero también tenemos traidores adentro. Sí, y el gobierno lleno de prohaitianos. Y estoy harto de cantársela y decirse los nombres, porque no es que andamos escondiendo la cosa, no. Y el cabecilla, Juan Bolívar Díaz, y el que está ahí, Lozano en migración, para no seguir mencionando más. Y antes Álvarez, el canciller. Bueno, pero entonces le decía, cada país tiene sus problemas, entonces nosotros tenemos que defendernos nosotros y no esperar, claro, si a lo interno, a lo externo podemos hacer una política coherente, firme, excelente. Miren esto. Argentina anuncia reforma migratoria y limita el acceso a la salud estatal y facilita las deportaciones. ¿Usted está viendo? Argentina tiene problemas con los paraguayos, tiene problemas con los bolivianos y tiene problemas con los venezolanos, que le han llenado problemas por situaciones económicas. Pero espérate, yo no puedo cargar con todos los problemas, porque tú tengas problemas allá, venir a descontrolarme mi situación aquí. Porque Argentina se la estaba llevando quien la trajo los otros días. Pero bueno, sigue en problemas, pero Milei la ha ido recuperando en la economía. Mira, un régimen migratorio, endurecen los requisitos, oigan esto, endurecen los requisitos para la obtención de la ciudadanía. No será tan fácil como era antes. Y facilitan la deportación de los ilegales, de los que se encuentren indocumentados. Y esta es la parte que tiene mucho que ver con lo de nosotros aquí, por la medida que se están aplicando. Ayer la discusión que les decía, dice el hospital de Engombe que están cobrando y dice la gente, no están cobrando nada a los haitianos. Pero esa es de la medida que se establecieron los otros días por el gobierno. Dice, eliminan la gratuidad en el sistema de salud pública. Porque las vías de los vecinos, hay gente que hace tours médicos para irse a atender a los hospitales argentinos y después vuelven para su país, a costa del contribuyente argentino. Lo mismo que pasa con nosotros y los haitianos. No está bien,
Para nada, en lo absoluto. Entonces acaban de pasar esa ley. La actual política migratoria invita al caos y al abuso de muchos vivos que se aprovechan de esa situación. En el caso de nosotros, los haitianos se aprovechan de la situación. Ahí todo el vivo que no está muerto viene para acá. En los últimos 20 años inmigraron 1.7 millones de extranjeros de forma irregular. Sabrá Dios cuántos millones tenemos nosotros aquí de haitianos de forma irregular. Aquí. Casi 2 millones de personas nacidas en otros países vivían en Argentina. Un 4.2% de la población. Argentina, que es grande. 4.2%. Y mira cómo gritan como un chivo cuando le pegan el cuchillo. Imagínate nosotros que debemos tener aquí 3, 4, 5, 4 millones. Sabrá Dios cuántos millones de haitianos. 20, 30% de la población. Eso es insostenible, insoportable y un peligro para la supervivencia de la nación. Mire usted cómo brinca Argentina con 4.2% de extranjeros irregularmente convertidos en ciudadanos que viven a su manera y usan de todo lo que es gratis en los hospitales. Lo que pasa aquí, el presupuesto, las haitianas vienen a parir acá. Ay, no las podemos ni siquiera deportar entonces. No, y hay que esperar el riesgo, porque hay que esperar. Todo ese tipo de cosas yo lo puedo entender, pero también hay que entender la realidad nacional. A costa de los impuestos que pagamos los dominicanos. Miren lo que hace Argentina. A costa de los impuestos que pagan los argentinos. Y las organizaciones humanitarias van a pelear, van a decir, van a hablar. Dice, miles de personas llegan de otros países para acceder gratuitamente a los tratamientos médicos de los hospitales públicos. Igualito que aquí. Igualito que aquí. Pero nosotros tenemos una ley que habla del 80-20 y no la aplicamos. No, quieren que regularicemos ahora más haitianos, que le demos títulos, carné, de todo, ¿no? Entonces, esos tours sanitarios que dicen allá en Argentina que los hacen de los otros países, aquí lo tenemos diario, todos los días. Todos los días nos traen, yo estoy seguro que nos traen esas ONG a todas esas haitianas a parir a los hospitales y ya vienen aquí, se quedan acá, porque ¿para qué? ¿Cómo vamos a volver para allá? Pero ya argumentos y razones hay para quedarse aquí, pero nosotros no lo podemos permitir. Entonces felicito a esas que hayan celebrado esa reunión, la aplaudo, estoy de acuerdo. Ayer decía, bueno, ojalá y no haya sido que esa reunión se convocó por las presiones que está habiendo de diversas instituciones, asociaciones y eso, para que regularicen a los haitianos, porque eso sí sería funesto, porque eso sí no se lo va a permitir aquí. Este país está abriendo los ojos y qué bueno entonces que el liderazgo político asuma su responsabilidad. Asuma su responsabilidad. Bueno, miren, ayer hablábamos de las leyes y del presidente se lavaba las manos diciendo que esa ley sobre la modificación de la ley de comunicaciones y libertad de expresión y eso, que él no había puesto ni una coma, que eso había sido un grupo de consenso. Después viene este diputado Cholitín, este senador de Higüey, y somete otro armatrato, armaraco raro ahí, de que para crímenes de odio, para de nuevo. Digo, aquí hay muchas cosas que están presionando la mordaza de la población, como que quieren callar muchas cosas y se están usando mecanismos diversos. Lo que uno llegaba a la conclusión, porque no cree uno en casualidad y tantas cosas surgiendo. Pues ayer, bueno, Cholitín la retira ante la repulsa que hubo de la sociedad. El disparate ese que metió de que el crimen de odio y qué sé yo, cuántas cosas. Quiero ver por dónde que viene la cosa. El presidente se desliga. Ayer, Nanfi Rodríguez, que es la persona que estuvo dirigiendo lo del consenso para la ley esa que salió, que la manda el presidente, dice, yo no puse una coma, pero usted fue que la mandó. Ayer Nanfi Rodríguez saca la parte de las plataformas, porque se regó toda la gente que tiene Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, etcétera. Bueno, las plataformas y todo eso. Le quitan ahora esa parte. Ahora queda como coja la ley. Habrá que ver qué es lo que llega, qué es lo que queda. Pero todas esas cosas vienen como en un mare magnum, porque ahí vimos en estos días el
el sometimiento que hubo, hay varios de los periodistas contra a Johnny Arrendel, contra Casals, contra Alfredo de la Cruz y contra, había otro más, Johnny Arrendel, Alfredo de la Cruz, bueno, que están ahí, Zapete, Difeble, María Cela Álvarez y Altagracia Salazar, diciendo porque el asunto aquel de que si eran empleados de la ID, si recibían dinero de la USAID, de los Estados Unidos. No vino ese sometimiento, también está el sometimiento del diputado Goris Moya a la señora esta, la Tora, que no fue y la mandaron a buscar presa y se armó un alboroto y uno oye en las redes cantidad de cosas, Dios mío, que uno se asombra. Y ayer el diputado Goris Moya de nuevo se querelló contra Alfredo de la Cruz, otro comunicador también, el de los que está sometido en la otra querella. Entonces, por eso decía, lo menciono, no porque él tiene todo el derecho a querellarse, ciertamente, pero ustedes ponen todo eso en un marco, usted lo agarra, o sea, son muchas cosas, pero si usted entonces las agarra y la pone encima de la mesa, aquí, la pone encima de la mesa, dice, pero ven acá, pero es demás, no, pero espérate, esto es como que no es casual, aquí hay muchas cosas que van como que en la misma dirección. Entonces, por eso yo ayer advertía y decía, es que me parece que hay como que muchas cosas en la dirección de conculcar derechos, de mordaza, la ley del DNI, aquella que tuvo el Tribunal Constitucional que declararla inconstitucional en todos sus aspectos. O sea, muchas cosas que van en la misma dirección. De callar a la población, de coartar a la población, por eso la gente le habla de la ley Mordaza. Y además, estos sí tienen todo su derecho de ejercer lo que la ley le establece, las demandas, si hay injurias, si hay defamación, nadie está, pero aparte de eso también están esos aprestos. Entonces simplemente llaman la atención, como que son tantas cosas juntas que empujan como que en una misma dirección y dice, bueno, pero ¿serán casualidad o son coordinadas? Uno ya, después de grande, no cree mucho en las casualidades. No cree mucho en las casualidades. El diputado Goris se lo demanda porque dice que hay un audiovisual que subió, dice Alfredo Cruz muestra vínculos de supuesto narcorregidor y Carolina Mejía. A propósito de narcorregidor, pero eso no tiene que ver con Goris, porque eso acaba de entregarse a la DEA aparentemente un regidor, que es el primer regidor, el más votado, el que dirige aquí toda la zona de circunscripción 1, lo que es el Evaristo, el Sánchez Quiqueya. Yo no sé, yo sé que le dicen ye, que en una entrevista, en una de las entrevistas del presidente, de las ruedas de prensa, le preguntaron al presidente de la DNCD sobre ese señor, que uno de los dirigentes políticos de más peso y de más billete en Santo Domingo del PRM, que él no tenía información porque eso era una orden de arresto que estaba en Florida. Digo, pero si está en Florida, inmediatamente es para que pidan aquí deben saber más aquí que lo que saben en Florida. Bueno, pero él quiso sacarle el cuerpo, pero ahorita había alguien presentó una información que se había entregado a la DEA, o a la DNCD, a la DEA, el diputado ese. Bueno, entonces quizás hay mucho de casualidad, pero ya uno no cree tanto en eso y ve las presiones que hay como de gente queriendo acallar muchas voces. Vamos a hacer una pequeña pausa. Venimos en breve. Esto es Economía y Mercado.